Clásicos y modernos es una selección de 84 obras de arte procedentes de la riquísima colección BBVA. Un asunto particularmente complicado ha sido encontrar ese hilo conductor que pudiera unir obras de arte que abarcan desde 1525 hasta 1920-1930. No obstante, se han encontrado tres elementos que pueden ayudar al visitante a comprender esa unión imperceptible entre obras de arte de geografías y cronologías muy diferentes. El primero de los elementos es un sistema político común y compartido, que muchas veces conocemos como monarquía autoritaria o monarquía absoluta. Muestra de esta manera de entender el poder y del lugar de cada persona en la sociedad es la magnífica serie de retratos regios que custodia BBVA. La sucesión de reyes españoles, Habsburgos y Borbones, desde el magnífico Joris van der Straten, que retrata a Felipe II según el modelo de Tiziano, hasta el espléndido Carlos III pintado por Francisco de Goya, muestran cómo todos estos monarcas eligieron unos elementos comunes que los hacen fácilmente reconocibles por los súbditos como retratos de poder. Otro de los elementos que marcó el devenir de las artes desde el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad es un marco filosófico común que conocemos como religión cristiana y después, a partir del XVI, religión católica o protestante, dependiendo de la zona de Europa. Esto nos hace, al ponernos frente a obras tanto flamencas, en el caso de este Matisse Muson que se encuentra a mi derecha, o italianas, aunque pintadas por un francés, como el Valentin de Boulogne que se encuentra a mis espaldas, percibir una misma intención en la transmisión de los conceptos religiosos. Como dijo el cardenal Gabriel Paleotti, el objetivo de la imagen religiosa en la Edad Moderna y en parte de la contemporánea fue enseñar, deleitar, pero sobre todo conmover. En tercer lugar, se encuentra probablemente el menos perceptible de estos conceptos que animan la pintura europea de los siglos XVI al XIX, y es que todos los europeos compartieron una misma idea de lo que era el arte, de lo que era la belleza y de lo que era la buena pintura o la buena escultura. Pero ya queda claro en los escritos de Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI en Italia, que establece lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bello y lo que no lo es, y lo que se entiende fundamentalmente como concepto de calidad. A partir de entonces, casi tan importante como tener un retrato de uno mismo, será tener un retrato pintado por Tiziano, pintado por Velázquez o pintado por alguno de esos grandes nombres de la historia del arte occidental. Ese concepto de belleza es el que nos hace reconocer una cierta familiaridad entre un retrato de mediados del siglo XVI, como pueda ser el de Felipe II, y retratos casi modernos como los que pinta Zuloaga durante las primeras décadas del siglo XX. Un hilo invisible que une la producción figurativa europea desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Los retratos de la colección BBVA abarcan un amplísimo arco cronológico, desde 1535 hasta prácticamente mediados del siglo XX. El primero de los retratos que inicia este recorrido es una fantástica pintura de Corneille de Lyon o Corneille de la Haya, un pintor flamenco pero activo en Francia durante la primera mitad del siglo XVI y de alguna manera el creador de la gran escuela de retratistas de la corte de los Valois. El retrato, tal y como se aquilata en la Edad Moderna europea, no es ni más ni menos que el deseo de trascender, esa voluntad de permanecer en el futuro, de ser recordado por aquellos que miran una efigie, es la que anima toda esta fantástica serie de retratos de la colección BBVA. Un claro ejemplo son los dos retratos de Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Carreño de Miranda que se encuentran a mis espaldas.
Todos los elementos de poder que la rodean son compartidos, aunque diferentes de sus compañeros del género masculino. Por un lado, encontramos el característico cortinaje barroco que aparece a su espalda, pero sin embargo, la dama fía todo su poder a elementos como el vestuario, que imita al de las princesas de la Casa Real, y sobre todo las joyas, esas joyas que aparecen en sus dedos, en sus manos, y demuestran de alguna manera el poder, la influencia y la capacidad económica de una retratada que lamentablemente no sabemos quién es. El retrato, no obstante, a lo largo de la Edad Moderna y contemporánea, fue ampliando su espectro de posibilidades. Gracias a su trabajo, su actividad comercial y su capacidad para los negocios, pudieron llegar a ser objeto de la pintura tal y como lo habían sido reyes y nobles. De alguna manera, el inicio nos lo marca en la colección BBVA el fantástico retrato veneciano del literato Torquato Tasso, pintado en torno a 1560 y, por lo tanto, casi contemporáneo de la publicación de la Jerusalén liberada, la pieza que le haría más conocido internacionalmente. Torquato Tasso aparece reflejado como un intelectual, como un hombre ilustre que se ha ganado su derecho a ser recordado ya no por una herencia, sino por sus propias acciones y además acciones intelectuales. Al tiempo que el retrato se abría a toda la sociedad europea, también avanzaba estéticamente hacia presupuestos más modernos. Una prueba de ello es el espléndido retrato que pinta Francisco de Goya en 1808 de Pantaleón Pérez de Nenín. El militar, vestido con el uniforme de los húsares de la reina María Luisa, aparece en el momento en el que vuelve a incorporarse a las tropas españolas para luchar contra la invasión de Napoleón y José Bonaparte. Pantaleón aparece como una sinfonía de rojos y azules, que Goya trata de manera protorromántica, aproximándose a la pintura de Delacroix o de Géricault y convirtiendo el retrato de Pantaleón en un retrato de una modernidad pasmosa. La Edad Moderna Europea es también la edad de los géneros, la edad en la que aparece esa pintura que no tiene un tema concreto, no es pintura religiosa, no es pintura de historia y no retrata a ningún personaje conocido. El surgimiento de esta pintura en la que no pasa nada, nada sucede y nada se mueve, está muy vinculada de alguna manera también a los cambios sociales en el continente. El ascenso de la burguesía es el que facilita en gran medida el auge de esta pintura de género en la que se especializaron fundamentalmente los artistas de los Países Bajos. Bodegones, floreros, pintura de paisaje o escenas en las que no sucedía nada en particular podían poblar ahora las casas de burgueses y comerciantes que podían de alguna manera competir en la decoración con príncipes y monarcas. En esta exposición se han seleccionado una serie de piezas muy señaladas de cada uno de los componentes que alimentan eso que conocemos como pintura de género. La pintura de paisaje también es muy variada dentro de la colección. Tenemos verdaderas miniaturas realizadas por Jan Bruegel el Viejo y Jan Bruegel el Joven. Tenemos dos de los paisajes más refinados de toda la colección. Esta pintura de paisaje aparece también reflejando vistas arquitectónicas como la de San Lorenzo del Escorial o los tres fantásticos Fabris que se encuentran a mi espalda fueron utilizados de alguna manera como souvenir por aquellos que dentro del Grand Tour visitaban la ciudad de Venecia. Quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre el fantástico Mercurio de Albert Cuip, que muestra a todo un grupo de comerciantes de alguna manera adorando a ese dios del comercio que es Mercurio y que está reclamando para ellos un papel importante dentro de la sociedad de las Provincias Unidas. Lo mismo encontramos en el Peter Snyders, que refleja la fiesta de los ballesteros junto a la iglesia bruselense de Nuestra Señora de Sablón. Aquí el archiduque aparece presto a lanzar ese tiro de ballesta que ha de atinar en un gallo de madera sobre el campanario del templo. La última sección de la exposición Clásicos y Modernos, obras maestras de la colección BBVA,
aborda un momento muy particular de la historia del arte europeo y en particular del arte español. El siglo XIX ha ido poco a poco intentando transitar el camino entre el antiguo régimen y el mundo moderno, un mundo moderno que no acaba de llegar. Esta pintura del periodo de entre siglos, que utiliza todavía los códigos estéticos aquilatados en el siglo XVI, en tiempo de Vasari, va a convivir, no obstante, con una manera completamente diferente de entender la pintura. Lo que consideramos vanguardia, creado a partir de Picasso, del cubismo y de lo que se está realizando en París durante la primera década del siglo XX. Pero poco a poco ese realismo figurativo que había caracterizado la pintura desde Juan Carreño de Miranda a Francisco de Goya o José Gutiérrez Solana va a ir disolviéndose para dejar paso a un arte nuevo. La última sección de la exposición Clásicos y Modernos juega en ese hacer frente a la pintura del periodo de entre siglos con una serie de tópicos heredados del siglo XIX con los que tuvo que lidiar la pintura de principios de 1900. Por una parte, el concepto de España, un concepto pesado sobre la pintura que, a partir de algunas de las pinturas más oscuras de Goya, había sido explotado por artistas del siglo XIX con el objeto de comerciar con una determinada visión de la península ibérica que era muy querida por los viajantes europeos. Esa España negra va a ser heredada por nuestros literatos de la generación del 98, que tienen su reflejo también en la pintura de Darío de Regoyos o de José Gutiérrez Solana. El mito de la existencia de una España negra y de una oposición entre una manera de mirar el arte y las gentes de la península, mediterránea y blanca o negra y cantábrica, va a aquilatarse en un enfrentamiento más ficticio que real entre Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga. En realidad, a principios del siglo XX había muchas más opciones, más allá de Ignacio Zuloaga y de Joaquín Sorolla, o de una España negra y una España blanca. Baste para ello acercarse a las escuelas más vanguardistas de pintura a principios de 1900. En el caso de Cataluña, pintores que abrazaron el noucentisme y el modernismo, como Ramón Casas, como Santiago Rusiñol, van a hacer avanzar una pintura en la que el carácter simbólico de esta figuración realista va a marcar ese modernismo poético, lumínico, tan perfectamente reconocible en muchos de los jardines de Monforte que pintó el propio Rusiñol. En el País Vasco, probablemente el núcleo más vanguardista de la pintura figurativa en la península, artistas como el propio Darío de Regoyos, pero también Francisco Iturrino o Aurelio Arteta, van a hacer avanzar la pintura hacia el fauvismo, hacia el expresionismo y hacia nuevas maneras de expresión que van a tener un gran seguimiento en las siguientes décadas del siglo XX. Pintura catalana, valenciana, cantábrica, vasca, que va a animar ese carácter poliédrico de la pintura de entre siglos en España, es la que cierra esta colección de clásicos y modernos en la colección BBVA, mostrando el final de una tradición pictórica que hizo de Europa y de España uno de los lugares más fecundos para la creación artística.